Bienvenidos a todos, muchas gracias por venir a esta presentación. Bienvenidos a todos a esta edición de Cuidando al Cuidador. Yo soy Ben, trabajo en el centro y voy a presentar esta charla y a las presentadoras, pero antes quiero hacer un reconocimiento. Trabajamos aquí en persona, estamos en Toronto. Esta tierra tuvo vida humana por 14.000 años y millones de años antes sin vida humana. Es importante al hablar de las políticas sociales para lograr cambios, para mejorar la vida, para la vida humana y la vida no humana en esta tierra, debemos reconocer todos los elementos. Muchas de las primeras naciones indígenas que todavía están acá estuvieron en estas tierras por miles de años. Y lo relevante al reconocer estas naciones indígenas que habitaron esta tierra es que debemos pensar en las concepciones indígenas de la tierra. Tengo amigos de pueblos originarios y, y ellos dicen que el cuidado no es algo que es adyacente a la sociedad, es algo que está metido en la tela de cómo el entramado de la sociedad. Y creo que viviendo bajo el colonialismo, no solo debemos aprender de esas concepciones del cuidado como eran en el pasado, sino avanzar en este método anticolonialista. Por eso este análisis de políticas basado en la interseccionalidad es tan importante. Son conceptos del cuidado que funcionan para todos y que están en el entramado de la sociedad. Habiendo dicho eso, voy a estar manejando la sesión. Estamos en una reunión presencial. Pueden comer los que están en el fondo y si están en el Zoom, tienen disponible la interpretación simultánea al castellano por nuestras grandes intérpretes. Pueden acceder a la interpretación haciendo clic en el icono del mundo de interpretación abajo en la pantalla. Muchas gracias a la Alianza Global del Cuidado por conectarnos con las intérpretes. Y habiendo dicho eso, voy a presentar a las oradoras de hoy. El cuidado no remunerado está aumentando en Canadá. Sin embargo, se sabe menos sobre si las políticas canadienses están abordando sus necesidades de apoyo y cómo lo están haciendo. Este documento analiza las políticas relacionadas con el cuidado, tanto a nivel federal como en 6 provincias canadienses. Vamos a escuchar a Keila Benjamin y a Erika Di Ruggiero. Keila es doctoranda en la investigación de sistemas sanitarios en la Universidad de Toronto y becaria Vanier. Sus intereses de investigación incluyen las políticas de cuidados sanitarias y sociales, el trabajo social y la salud de la mujer. Antes de su doctorado, Keila obtuvo una licenciatura con honores en ciencias médicas interdisciplinarias en la Universidad de Western y un máster en salud pública y sistemas sanitarios en la Universidad de Waterloo. Actualmente trabaja como asistente de investigación en el proyecto Economías del Cuidado en Contexto y como investigadora principal en el proyecto El Cuidado a través de las generaciones. Fuera del ámbito académico, trabaja con Misinformed, una organización nacional sin ánimo de lucro que confundó en 2020. Misinformed es una plataforma de educación y defensa de la salud dirigida por jóvenes que elabora recursos desde una perspectiva interseccional y basada en la comunidad. La doctora Erika Di Ruggiero es directora del Centro para la Salud Global
directora de la especialización colaborativa en salud global y profesora asociada de la salud global, ciencias sociales y del comportamiento, además de tener un nombramiento cruzado en el Instituto de Política, Gestión y Evaluación Sanitaria de la Escuela de Salud Pública de Lana de la Universidad de Toronto. También es codirectora del Centro Colaborador de la OMS para la Promoción de la Salud y redactora jefe de la Global Health Promotion. Es investigadora de sistemas y políticas de salud pública global y su investigación se centra en las influencias políticas y sociales que afectan al progreso de las políticas equitativas en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su investigación también se centra en evaluar los impactos de las intervenciones políticas y programáticas en la salud y en la equidad de género, usando la ciencia de la implementación y evaluando la eficacia de la gobernanza de las instituciones globales y el sistema de salud pública. Como educadora, está profundamente comprometida con la enseñanza y la tutoría de la próxima generación de investigadores y líderes en salud global. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Ben, también por armar todo esto. Avísenme si no se escucha bien. Siento que estoy gritando si hablo muy fuerte. Antes de empezar, también queremos darle un poco de contexto de cómo empezamos con este proyecto. En- para mí, el cuidado es algo muy personal. No solo creo de cómo cuidamos a la gente en la sociedad es una muestra del corazón de la sociedad, sino también tengo experiencia en el cuidado de mi abuela. Mis dos abuelas fueron cuidadoras toda su vida. Trabajaron como cuidadoras de niños y me apasiona este tema y crecí escuchando sus historias. También tengo el privilegio de haber escuchado otras historias de otros cuidadores. Sí, gracias. Muchas gracias por estar tan interesados en este tema. Muchas gracias por invitarnos. Ya escucharon mucho sobre mí, pero personalmente puedo decir cómo llegué a este tema profesionalmente. Fue por un interés en las condiciones laborales, en el cuidado remunerado y no remunerado. Mi doctorado estudiaba las políticas del trabajo y seguí, y como saben, el trabajo está relacionado con el género. Entonces, por eso también me interesó este proyecto. Soy una persona que quiere amplificar el cuidado de los cuidadores, de cuidados de niños y de adultos mayores. Soy madre de dos niños, bueno, ahora adultos, pero para mí siempre van a ser mis niños. Y tengo una madre de la que tuve el privilegio de ser hija junto con mi hermano. Y y pudimos hacer que quedara en su casa todo este tiempo y es una experiencia que me cambió como persona. Quizás se pregunten por qué digo todo esto. Es porque es importante para el proyecto, es importante por los temas interseccionales. También ves decir otra razón por la cual es personal, es porque yo también fui responsable de cuidar a mi pareja, que lamentablemente murió hace algunos años. Tenía alguna enfermedad crónica y murió en la pandemia de COVID. Y el cuidado cambió durante la pandemia. Eso es todo sobre mí. Si tienen más preguntas sobre el proyecto más grande, pueden preguntarlos. Y quería mencionar que
Tenemos un gran compañero que lidera el proyecto sobre la economía del cuidado. Tuve el gran honor de que me pidieran ser parte del proyecto hace algunos años y así podemos entender mejor el cuidado en los distintos contextos, como dice el proyecto. Y de ese proyecto nació esta idea que nos pareció interesante: los impactos en la salud mental de los cuidadores, en especial los cuidadores que trabajan con los extremos, los muy jóvenes y los muy grandes, y también con las personas que sufren distintas discapacidades y que a veces no se les ayuda. Y así es como llegamos a este punto y cómo nació este proyecto. Y tuvimos la gran suerte de que el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá nos hayan ayudado, que pudieran darnos los fondos para este proyecto. Y ese es nuestro reconocimiento hacia ellos. Voy a empezar dándoles un poco de contexto del proyecto y les voy a contar algunos de los conceptos importantes. Luego Keila va a hablar de las preguntas del proyecto, de la investigación y cómo las pudimos responder. No vamos a hablar de todos los métodos que estamos aplicando en este momento porque algunos todavía no están en curso. Y vamos a terminar con las conclusiones y las recomendaciones preliminares de las políticas. También tenemos una sesión de preguntas y respuestas, así que esperamos sus comentarios, sus sugerencias de cómo mejorar. Bueno, no es- este es un fraude, diría. Tenemos que empezar con una definición, pero creo que si trabajan en este ámbito o, o saben de qué hablamos cuando decimos cuidado, qué significa, tienen distintas definiciones. Y también hablamos de trabajo no remunerado. Esta es la definición que se usa en Canadá y no sé si lo pueden llegar a leer, pero para definir los dos conceptos, el primero es trabajo no remunerado, trabajo de cuidado no remunerado. Quiere decir el cuidado o asistencia para personas, ya sea familiares o amigos, y se pone el énfasis, el foco en que no tiene compensación económica y suele ser, aunque no siempre, pasa que tenga una relación personal con la persona. Incluye eh, otros ámbitos como que dependen de la duración, también la regularidad y la intensidad. Creo que es una definición bastante buena con la que podemos empezar a trabajar. Es una definición bastante nueva y también es una oportunidad para mejorar los conceptos. Y para seguir profundizando en el tema, este proyecto trabaja con la idea de los cuidadores multigeneracionales. Y esto quiere decir que son las personas que prestan apoyo y cuidado a distintos dependientes que tienen necesidades distintas. También tengo que reconocer a mis hijos que tienen un papel muy importante el cuidado de sus abuelos. Ellos empezaron cuando eran más chicos y cuando ellos eran más chicos, a mis niños los cuidaron sus abuelos, entonces es como un ciclo que se cambió y es la dimensión multigeneracional del cuidado. También puede incluir a niños, personas mayores y también diría que niños y adultos con una discapacidad o más. Quizás que no pueden entrar al mundo laboral.
Hay niños o adultos que quedan medio fuera del sistema porque no pueden acceder, aunque está mejorando hoy en día, pero también depende de dónde vivas. Para darles un poco de contexto, aquí hay un par de estadísticas. Como hemos mencionado, el cuidado no remunerado no suele ser considerado en los sistemas de salud. Así, personalmente diría que estas estadísticas están subestimadas. Hemos tratado de mejorar la precisión de estas estadísticas, pero no resulta tan sencillo dado el contexto en el que nos encontramos. El 5, entre 5 y 6% de los canadienses son cuidadores multigeneracionales. Se los considera, según la definición que acabo de proveer en la presentación anterior. Por supuesto, los valores demográficos han estado cambiando en los últimos años. Esperaremos entonces un incremento de estos números y de los cuidados, dado que nuestras poblaciones están envejeciendo. Lo positivo de este contexto es que estamos viviendo más, pero esto tiene un costo. Hay cada vez más personas con discapacidades o personas que necesitan asistencia o tienen alguna especie de enfermedad crónica por su avanzada edad. También en estas estadísticas se incluyen los problemas de salud mental. A eso debemos agregarle que estamos saliendo de una pandemia a nivel que afectó al mundo entero. Por lo tanto, las problemáticas de salud mental han afectado tanto a los cuidadores como a las personas que reciben ese cuidado. En lo que respecta al costo de estos servicios, porque cualquier legislador va a preguntar por los costos, hay distintas formas de abordar eh, este, esta temática. Pero en esta presentación vemos un costo típico. Por supuesto, la palabra típico puede ser evaluada de distintos aspectos, pero en principio se gastan cientos, miles de dólares en la industria del cuidado. También en estas cifras tenemos que considerar la pérdida de puestos de trabajo y la precariedad del contexto laboral. Un 66% de los cuidadores multigeneracionales, como los definimos, han informado este recorte de los recursos económicos, dado sus responsabilidades de cuidado. También sabemos, y como Keila acaba de explicar en su ejemplo, en el ejemplo que dio de su vida personal, hemos investigado 33.000 artículos para tratar de entender mejor la relación entre los cuidadores, las personas cuidadas y la salud mental. Sí sabemos que se asocia con una mayor carga para la salud mental, incluyendo niveles más altos de estrés, ansiedad y depresión. También estos problemas de salud mental se pueden manifestar en, bueno, no voy a participar quizás de actividades de esparcimiento porque estoy exhausto, motivo por el cual también debemos considerar la salud mental como una de las piedras angulares de esta problemática. Otro concepto que quisimos abordar fue el género, por supuesto. El trabajo de cuidados en Canadá está muy marcado por el género. Lo sabemos
gracias a la evidencia que recibimos de distintas fuentes, la mayor parte del cuidado no remunerado es llevado a cabo por mujeres. Las mujeres que se identifican como tales tienen, experimentan mayores costes de cuidados. Yo me identifico como no binaria, así que es importante tener en cuenta eh, la identificación de género al momento de estudiar estas problemáticas. También abordamos el estado, la situación migratoria. La situación migratoria influye significativamente en las condiciones de convivencia intergeneracional. Si uno vive con su suegra, por ejemplo, la situación económica del hogar y de la familia va a ser muy diferente a si se la envía, por ejemplo, a un geriátrico. Cada familia vive una realidad muy distinta en relación a los adultos mayores que posee en su familia. Por supuesto, uno no trata de no juzgar la situación individual de cada uno porque cada uno tiene su costo individual y varía según distintos factores, como podría ser la situación migratoria. Este es un mapa de las políticas de cuidado canadienses. No sé si aquí hay personas no canadienses que no están familiarizadas con el mapa, pero por las dudas, aquí les presentamos un mapa con las provincias que hemos abarcado para este estudio. Para quienes trabajan en el sistema de salud saben que no existe un solo sistema de salud en Canadá, porque tenemos distintas jurisdicciones. Sin embargo, el gobierno federal tiene un papel central a la hora de definir estas políticas. Es decir, cada territorio, cada jurisdicción tiene responsabilidades diferentes. Por lo tanto, no es muy clara la distinción entre las responsabilidades de distintas provincias. El gobierno federal ciertamente no ha tenido un papel muy relevante al momento de elaborar y poner en marcha estas políticas. La situación está más bien dividida por jurisdicción. Considero que esta estructura descentralizada, que llamamos Canadá, por supuesto, nos da una gran oportunidad para comparar cada jurisdicción y así enriquecer nuestro informe. Las políticas federales suelen ser dependientes entre sí. Por lo tanto, resulta muy importante ver ambos niveles, el nivel federal y el nivel de cada jurisdicción. En este informe, por supuesto, incluimos el análisis del nivel federal, pero también tuvimos la posibilidad de analizar 6 provincias de Canadá. Tuvimos que tomar decisiones y solamente elegir 6 provincias. Ya hablaremos sobre eso. Como dijimos, utilizamos el análisis de políticas basados en la interseccionalidad. Estoy segura de que muchos de ustedes están familiarizados con este contexto, pero en caso de que no, podemos definirlo como un análisis que busca cuestionar las vivencias de las personas y la interseccionalidad en distintos estratos de la sociedad. No solamente el género, sino también su identidad sexual, su contexto, su lugar geográfico, entre otros. Este marco nos permite analizar
las brechas que existen entre cada política que se aplica al contexto de la salud. En la diapositiva podemos ver un gráfico en forma de flor que explica a la perfección este análisis. Este marco apela a las diferencias en el poder de cada estrato de la sociedad. Hay políticas y documentos que nos ayudan a entender de mejor manera qué se explicita, qué no, cuáles son las brechas entre cada política, cuáles son los puntos más fuertes de estas políticas y cómo mejorarlos. Todo gira en torno a la acción, es decir, al aspecto performativo, donde vemos políticas más progresivas y cómo estas políticas generan mejoras en estos sistemas. Así podemos analizar cómo la interseccionalidad termina por ayudarnos. Ahora le cederé la palabra a Keila para que pueda continuar con este análisis. Como parte del marco del análisis de políticas basadas en la interseccionalidad, tenemos tres preguntas centrales. La primera es, ¿cuáles son las políticas actuales que responden a este problema? ¿Cómo afecta la elegibilidad al acceso de los apoyos existentes? Como mencionó Erika, este análisis tiene dos fases. En la primera, identificamos las políticas relacionadas con el cuidado a nivel federal y en 6 provincias canadienses: Ontario, Quebec, Columbia Británica, Alberta, Nueva Escocia y Terranova y Labrador. Elegimos estas provincias para reflejar la diversidad que existe en Canadá. Por ejemplo, Quebec tiene un modelo subsidiado de cuidados y otras provincias no lo tienen. Por eso la incluimos. Nueva Escocia tiene, por ejemplo, otros parámetros. Para aquellos que se unen de países externos a Canadá, tengan en cuenta que nosotros nos enfocamos nos enfocamos en políticas que buscan explícitamente evaluar al cuidador y a los cuidadores a nivel federal y a nivel provincial. Este estudio también busca reconocer, reducir, redistribuir y representar a los cuidadores, tanto a los remunerados como a los no remunerados. Cuando empezamos a realizar un análisis de de nuestros análisis, pudimos ver cómo existe una diferencia muy marcada entre el cuidado no remunerado y las políticas orientadas al cuidador. Nosotros lo que intentamos fue generar una línea marcada de análisis entre las políticas orientadas al cuidador y las políticas orientadas a quien recibe esos cuidados. La segunda fase de los métodos, así como mencioné el primer método, se centra en las preguntas 2 y 3, es decir, exploramos la elegibilidad de los cuidados. Recordemos, la primera fase se centra en la pregunta número 1. Así fue como encontramos
el número de políticas de cuidados. Y para las políticas para beneficiarios de los cuidados, tenemos que definir quiénes son los beneficiarios en Canadá tenemos políticas para niños, para adultos mayores y para individuos con discapacidades. Entre las políticas de cuidados, una de las más importantes es el sistema canadiense de aprendizaje temprano y cuidado de niños. Este es un sistema que se sacó en 2021. Se desarrolló junto con 12 territorios, ex- excepto en Quebec, porque Quebec ya tenía un modelo. Y también crearon un acuerdo con pueblos indígenas. Y el objetivo de estos acuerdos era bajar el costo del cuidado de los niños hasta a $10 y crear espacios regulados de cuidados de niños, como también programas para después de la escuela. Estos son programas hasta 2026, empezaron en 2021 y vimos un montón de progreso. En esta eh, estrategia nacional fue muy inspiradora, entonces vimos cambios. Por ejemplo, en Alberta pasó de un modelo basado en el salario a ahora ofrecer un modelo con un costo fijo. También en Ontario también vimos otro cambio. Quebec sigue siendo un modelo de referencia porque ofrecen un programa de cuidado de niños universal. En lo que respecta al cuidado de los adultos mayores, hubo distintas medidas para hacer en Canadá, en los distintos territorios. Vimos, por ejemplo, subsidios para las viviendas en Alberta. Vimos también fondos para las medicinas. También vimos provincias para que los adultos mayores puedan acceder al cuidado. Por ejemplo, hay algunas ayudas para acceder a estas viviendas para los adultos mayores o también ayudas financieras para estas instituciones. En Terranova y Labrador vemos un plan para la salud de los adultos mayores y su bienestar. Entonces, este programa incluye, por ejemplo, sacar la nieve, sacarle ciertas responsabilidades a los adultos mayores para facilitarles la vida. Voy a ir más lento, perdón. Y sé que en español van muy rápido, perdón. Sé que es difícil. El tercer pilar importante del cuidado se enfoca en la ayuda para las personas con discapacidades. En las provincias que vimos, había ayudas financieras a los servicios de ayuda. En Alberta también está, por ejemplo, el ingreso asegurado para las discapacidades avanzadas. En Terranova y Labrador también hay una ayuda financiera para los niños con discapacidades. La segunda categoría de las políticas se enfocaban en los cuidadores, o sea, políticas de ayuda a los cuidadores. Y de esto hablaremos hasta el fin de la presentación. Estas serían políticas que tienen como destinatario los cuidadores no remunerados, les ofrece compensaciones, apoyo psicológico, etc. En, en contraste, en la infraestructura que vimos con los destinatarios de los cuidados,
Las políticas para los cuidadores son mucho más nuevas y tienen que ser distribuidas en las provincias. Quebec se destaca por tener el método más sistemático. Vimos muchas iniciativas que vinieron de Quebec, como por ejemplo con respecto a los impuestos o los apoyos psicológicos a los cuidadores. Y en Nueva Escocia y Terranova y Labrador también implementaron métodos similares, apoyos económicos para los cuidadores y, por ejemplo, la opción de pagar a las familias el cuidado. En Ontario y en Columbia Británica, el apoyo quizás viene de otros programas más grandes, como por ejemplo la licencia para los cuidadores en sus trabajos, quizás apoyos. También depende de la elegibilidad del cuidador. Estos programas tienen ciertas limitaciones. Y el programa de cuidados de Alberta es bastante limitado. Tiene apoyo para cuidadores de acogida y de familiares y apoyo familiar para niños con discapacidades. En esta parte del proyecto nos preguntamos las preguntas 2 y 3, especialmente de las políticas orientadas al cuidador. Nos preguntamos cómo la elegibilidad afecta el acceso al cuidado actual y cómo se pueden mejorar las políticas existentes para poder resolver el tema. Hay 86 políticas para cuidadores en total y las políticas para los cuidadores terminó siendo 16. Voy a destacar algunas. Entre las limitaciones de los apoyos existentes para los cuidadores, vimos que hay 5 puntos importantes. Primero es que la dependencia de la condición del beneficiario es como criterio principal de elegibilidad y no de las necesidades del cuidador. Un ejemplo es que el proceso para poderlo alcanzar la ayuda es que se tiene de hacer una investigación médica y la elegibilidad también puede no ser accesible para otros que no sean canadienses. O luego también vimos que es difícil acceder porque necesitan saber cómo usar los medios, la virtualidad o, o la documentación o la evaluación formal. Y este era un tema bastante usual. Hay barreras institucionales que no se pueden solucionar porque hay mucho papeleo, hay inscripciones. Entonces, encontramos muchas barreras que son una desventaja para los cuidadores que quieren alcanzar esta ayuda. También para la gente que no está familiarizada con estos procesos. Cada programa tiene su propio método, su propio sistema, su propia documentación. Entonces, pueden imaginarse cómo para algunos esto es difícil de entender. Lo tercero que vimos es que las estructuras de beneficio
no están al tanto con las demandas de cuidado que cada vez suben más. Y los cuidadores multigeneracionales tienen doble demanda. Y la responsabilidad de cuidado aumentó. Hay una excepción pequeña con el crédito de Canadá. Ese crédito ofrece apoyo para los individuos que cuidan más de un adulto con discapacidad. Y sí tiene algún apoyo para los cuidadores en ciertos contextos. Y la última alimentación que identificamos es la ausencia de coordinación entre programas y provincias. No hay una coordinación en conjunto, un sistema en conjunto. Calificar para un sistema no significa, o programa no significa que calificas para el otro. Entonces, pueden imaginar cómo es para un cuidador que quiere acceder a estos programas. Tiene que tener distintos procesos, distintos sistemas para lograr estos programas. Tenemos la fragmentación de estos sistemas y las distintas provincias ofrecen distintas ayudas. Entonces, uno que aplica para una provincia quizás tiene que hacer todo el trámite de nuevo para aplicar en otra provincia. Quizás no sean elegibles si se mudan a otro lugar. Entonces, pueden pensar que quizás un cuidador quiere mudarse de provincia y, y tener otros trabajos. A partir de las limitaciones que identificamos, tenemos ciertas recomendaciones de políticas. La primera sería escalar de a poco los niveles de apoyo. La segunda sería considerar las responsabilidades del cuidador en términos de horas o tareas. Sería importante poder considerar estos dos primeros aspectos. También, con respecto a la consideración de las responsabilidades de los cuidadores, es muy importante tener en cuenta el horario de trabajo, las horas de trabajo de estos cuidadores. También quisiéramos ver una reducción del peso administrativo para los cuidadores y establecer sistemas de monitoreo para que los cuidadores puedan presentar feedback para las políticas de cuidadores, es decir, que su visión pueda de cierta manera alimentar las políticas de los cuidadores, las nuevas políticas que estamos tratando de desarrollar. Este monitoreo nos puede ayudar a recolectar más información y así mejorar lo más posible estas políticas nuevas que estamos tratando de desarrollar. Es muy importante escuchar las voces de los cuidadores. Ahora le cederé la palabra a Erika para que pueda explicar más recomendaciones. Voy a tratar de hablar más lento. Bueno, muchas gracias, Keila. Quisiera reforzar ciertas ideas, sobre todo estas recomendaciones de políticas preliminares. Me gustaría agregar
cierta información. Por ejemplo, en lo que respecta a las políticas, cada política tiene distintas categorías, no son universales. Es decir, puede haber una combinación de temas que sean abarcados por estas políticas, o pueden ser políticas especializadas. Lo que quiere decir que tenemos que saber el porcentaje de personas que se beneficiarían a partir de cada una de las políticas que desarrollemos. Tenemos que desarrollar políticas que sean proporcionales a las ventajas y desventajas que experimentan los cuidadores. Todavía no hemos alcanzado este punto. Tenemos muchas herramientas todavía por explorar para desarrollar estas políticas. Como saben, estas políticas todavía no están en vigencia, están siendo pensadas sencillamente. En parte tiene que ver con la cuarta recomendación, es decir, tenemos que escuchar las voces de los cuidadores. Si uno no puede medir el problema a partir de el feedback que nos entreguen, que nos den los cuidadores, no podemos desarrollar políticas acordes. Ese 5 o 6% que mencionamos anteriormente, como dijimos, es una cifra que estamos subestimando. Sabemos que es mucho mayor, pero todavía no hemos podido medirla correctamente. Por ese motivo, necesitamos monitorear los sistemas y poder establecer formas para que los cuidadores puedan expresar sus opiniones y así ayudarnos a moldear las políticas de manera acorde. Un cuidador tiene un trabajo de tiempo completo, puede ser un trabajo de tiempo completo. Lo mismo sucede con el desarrollo de políticas. Hay muchísimo papeleo de por medio, pero tenemos que descubrir maneras de generar este apoyo. Apoyo de manera quizás en forma de trabajo social para quitarle el peso extra que tienen los cuidadores. En Canadá, por ejemplo, pero no solamente en Canadá, hay muchos proyectos que buscan elaborar estas políticas, pero siempre es un desafío. Queremos asegurarnos de que las políticas sean hechas, ejecutadas de manera correcta. Sí, acabo de leer el comentario. No solamente hay que navegar la problemática, sino también informar a las organizaciones que son las proveedoras de estos apoyos. La recolección de datos y el informe de estos datos puede, como dijiste, Kyla, ser un trabajo de tiempo completo. Como dije anteriormente, cuidar a un niño o cuidar a un adulto mayor son dos tareas muy distintas. Nos llevan por caminos muy distintos. Nuestro informe, por supuesto, tiene limitaciones, no incluye perspectivas directas de los legisladores o de los cuidadores hasta el momento. Pero, como dijimos, a partir del uso de un marco teórico como el de la interseccionalidad, nos puede ayudar a tener un conocimiento quizás más interno y darnos más contexto sobre la situación de cada cuidador. Hay muchas cosas que suceden tras bambalinas, por supuesto, y que el gobierno no se entera directamente. Tener fuentes de información fidedignas es lo más importante. La transparencia es clave en este caso, pero por supuesto tiene sus limitaciones. También en nuestro estudio solo nos enfocamos en políticas formales, es decir, las que ya están en vigencia, en información disponible, que quizás no captura los cambios necesarios de estas políticas, justamente porque nos falta la información del día a día de los cuidadores. Próximos pasos. Bueno,
para nuestro proyecto simplemente. Nuestro plan es enviar a política social y administración los datos que hemos recolectado. También buscamos la continuación del proyecto Cuidado entre Generaciones o Caring Across Generations en inglés. Quisiera mencionar que no vamos en este proyecto, no vamos a hacer entrevistas como solemos hacerlo en estos informes. Vamos a tratar de buscar otra forma de abordar este problema a partir de un enfoque multigeneracional. Queremos realmente explorar esta capa multigeneracional. Ya tenemos la aprobación para utilizar este abordaje. También quisiera mencionar el compromiso de 2024 que se llevó a cabo para estas políticas del cuidado en Canadá, que fue muy positivo. Es un paso muy grande a nivel nacional para el cuidado de los cuidadores. Quizás se ralentice el problema, esta agenda, dado el contexto actual internacional, pero ya hemos dado un gran paso muy positivo, así que con suerte avanzaremos en el futuro próximo. También hemos visto avances en la economía del cuidado. En marzo de este año hemos lanzado ciertas iniciativas para informar, para dar a conocer estas políticas a nivel nacional. Tenemos una especie de aliado, por así decirlo, dentro del sistema. Es un chiste, por supuesto, pero es una forma de decir que estamos avanzando a partir internamente, por así decirlo. Aquí dejaré este tema por el momento. Ahora abriremos el espacio de preguntas y respuestas. Si tienen recomendaciones, algún comentario, los recibiremos con los brazos abiertos. No necesariamente sabremos cómo aplicarlos a nuestro estudio porque sigue muy verde por el momento, pero sí recibiremos con brazos abiertos sus comentarios y recomendaciones para tratar de implementarlos en nuestros futuros proyectos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y abrimos el espacio al debate. Bien, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien online, alguien que esté conectado en Zoom, tiene ganas de levantar la mano, por favor hágalo. También tenemos una audiencia presencial. Vamos a empezar con una pregunta de Chandra Kanjak. ¿Qué tal? Buenas tardes, Erika. Yo soy su amigo, el doctor Shaw. Somos amigos. Tengo algunos comentarios sobre este proyecto. Ahora tengo 89 y mi esposa tiene demencia y tenemos un sistema de apoyo. Estamos gestionando la casa de manera distinta a partir de la necesidad de cuidados. Y muchas personas me preguntan distintas cuestiones asociadas a esta cuestión. En este marco que ustedes presentaron, me parece que falta un elemento clave. Yo como esposo, es mi responsabilidad cuidar a mi esposa. No hay dudas de ello.
Y ahí se forma una especie de círculo secundario de cuidado. Tenemos amigos y familia, por supuesto, pero yo como esposo tengo que cuidar a mi esposa. Parte de ser un humano y de ser parte de una comunidad tiene que ver con el cuidado y el sistema de apoyo. En otras palabras, nosotros los académicos buscamos siempre datos concretos e información, datos duros, información racional, y buscamos las perspectivas de las personas. Pero quisiera que mantengan en cuenta, tengan en cuenta este comentario. La sociedad es lo más importante, no todo está relacionado con el financiamiento, con el dinero. Yo estoy bien con mi sistema de apoyo, pero hay un valor, un factor humano muy importante. Además, quisiera preguntarles, ustedes hablaron sobre el papeleo necesario, la documentación. Cuando uno está utilizando recursos financieros públicos, tiene que tener responsabilidad sobre ellos y rendir cuentas. Man- Quisiera que tuvieran en cuenta que los mecanismos de rendición de cuentas están allí presentes. Kaila, por ejemplo, mencionó que si uno no genera dinero, entonces no cuenta para el sistema. Bueno, lo mismo sucede para los fondos. Hay que hacer rendir cuentas. Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, es un honor para mí que el doctor esté aquí presente. Es una leyenda del sistema de salud aquí en Canadá. Gracias por el comentario. En primer lugar, sí, estoy 100% de acuerdo. Esta fue una presentación basada en políticas y cómo se las representa en Canadá. Hay un factor cultural. En este contexto interseccional hablamos de las relaciones y todas están relacionadas con la experiencia individual de cada humano, pero la realidad es que las políticas están dentro de instituciones y de una estructura rígida. Sé que es difícil incluirlas incluir la experiencia humana dentro de las políticas, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con usted, con la idea de que hay un deber y esperamos escuchar las voces de estos cuidadores, porque hay hay quienes hacen ambas cosas, cuidan a los adultos mayores y tienen su lugar en el sistema económico legal, digamos, no están por fuera solamente por ser cuidadores no remunerados. Hay ciertos servicios que dependen y organizaciones que dependen mucho de estas comunidades. Eh, Uno, para cuidar a alguien se necesita un grupo entero. Las políticas, por supuesto, no reflejan por completo esto, pero estamos tratando de incluirlo lo más posible. En segundo lugar, quisiera mencionar que hay áreas para generar eficiencia en este campo. Quienes tienen varios muchas responsabilidades de cuidados, se multiplica en esos casos también las presiones. Es decir, nosotros tratamos de mejorar su experiencia, de quitarles peso, de hacer una experiencia más eficiente y más humana. Muchas gracias, doctor, por su comentario y por compartir su experiencia. Me pareció muy hermoso escuchar su opinión de que el cuidado es parte de la experiencia humana. Hay
aspectos muy positivos en el cuidado de otras personas. Nosotros estamos enfocándonos, por ejemplo, en la salud mental, no solamente desde un punto de vista negativo, sino también desde un punto de vista más bien positivo, como lo podría ser la satisfacción que uno recibe al ayudar a alguien. Entonces estamos tratando de entrelazar todas estas ideas para tener un entendimiento más integral de la situación de Canadá con respecto al servicio de cuidados. Con respecto a la carga administrativa, los cuidadores que hemos entrevistado mencionaron la posibilidad de tener apoyos para quienes reciben los cuidados, pero también para quienes cuidan a esas personas cuidados. Es decir, la idea es abrir canales de comunicación para que estos apoyos lleguen a ambos lados de la ecuación. Muchas gracias. Quiero leer también un comentario que dice, de acuerdo, también podemos debatir sobre las subvenciones frente a las contribuciones. Las subvenciones reconocen la esencia del proyecto que se financia, mientras que las contribuciones están vinculadas al rendimiento y la presentación de informes para justificar el gasto público. También estoy de acuerdo en que sin duda podemos mejorar la eficiencia de los mecanismos de presentación de informes. Ahora Sofía puede hacer su pregunta. Sof- Perdón, no podía prender la cámara. Hola, soy Sofía Treviño. Soy de la Federación Internacional de Trabajadores Domésticos. Muchas gracias por la investigación, por la recomendación, por este espacio. Es más importante que nunca. Pero me sorprendió algunos de los números que presentaron de Canadá. Y dada el costo financiero del cuidado y el hecho de que 30% de los adultos proveen el cuidado remunerado, ¿hay alguna investigación que pueda hablar del problema del cuidado? Vemos aplicaciones de cuidadores que cada vez se usan más en el mundo, especialmente en Canadá, de cuidados de niños. Todos los servicios que son automatizados. Hay servicios como cortar el pasto o cocinar. ¿Cómo podemos asegurar que las políticas que protejan a los trabajadores remunerados o no remunerados también puedan proteger a estos trabajadores? Es una gran pregunta y no sé si se puede contestar a la pregunta, pero deberíamos debatirlo. Creo que es una idea muy interesante. ¿Cuáles son los servicios que se mejoran en el mercado? Nuestro trabajo se enfoca en las políticas que son basadas de gobierno, pero ¿qué está dando el mercado con respecto a estos tipos de servicios que están emergiendo? Pero lo más importante es que sabemos, basado en el trabajo que hice para otro proyecto, es que está subiendo el trabajo informal en Canadá, como mencionaste. No sé si mi colega está en, en la reunión, pero hace algunos años estudiamos el trabajo informal y creo que con el aumento de la necesidad para acceder a estos servicios, debemos pensar en la intersección entre la necesidad para el cuidado y quienes proveen el cuidado, aun si es mal pago, y a qué están expuestos en términos de vulnerabilidad. Podemos analizar las distintas vulnerabilidades que los
cuidadores sufren. Hay un trabajo de hace algunos 5 años que decía que había distintos trabajos informales, entonces creo que se debería volver a investigar. Y gracias por tu pregunta. No es una respuesta completa, pero quería destacar la importancia. Muchas gracias por hacer la pregunta. ¿Pueden recordarnos el nombre de la organización? Porque sé que dijiste al principio, pero me gustaría hablar con ustedes o la puedes poner en el chat. Escuché algo de trabajadores domésticos, pero no lo escuché todo. Muchas gracias. Sofía lo puede escribir en el chat. ¿Alguien tiene preguntas en la sala presencialmente? Soy estudiante y me interesa el tema. ¿Puedo pedirles que repitan la pregunta más cerca del micrófono? Mm, avísame si no entendí mal, si entendí mal la pregunta, pero es si hay una mejor forma de controlar estos sistemas de apoyo para los adultos mayores. Sé que en términos de las políticas a largo plazo de cuidado, tenemos una lista muy larga de espera para el cuidado, entonces eso quiere decir que hay demanda para ese servicio, pero como mencionamos, hay pocos mecanismos que se ponen en uso. Creo que la calidad de la investigación es donde vamos a poder entender las políticas para los cuidados y eso queremos lograr en nuestro proyecto. Sabemos que hubo algunas investigaciones cuantitativas sobre el cuidado de señores mayores, sobre el cuidado de los hogares y creo que hay datos, pero me parece que necesitamos mejores datos. Sí, corríjanme si estoy equivocada, pero también quiero decir que la otra dimensión es ver lo público y lo privado a largo plazo. Y lo menciono relacionándolo con nuestro trabajo, es que digamos que somos cuidadores de muchas personas y tengo un padre adulto que está viviendo en un geriátrico. Tenemos también expectativas. Hay una interacción entre la comunidad y el cuidado de largo plazo que
el cuidador quizás está en una posición para hacerlo. Quizás es interesante y vimos en nuestro análisis en la escuela, en la universidad a la que vas, las personas que están en geriátricos privados tienen peores estados de salud comparados con los públicos. ¿Y por qué pasa esto? Les recomiendo ver este caso. También puedo compartírtelo por privado, pero te recomiendo pensar en esta relación, porque no es solo el cuidado institucional el que se provee, sino que los miembros de la familia piensan, ellos también eh, cuidan a su pariente, ese también es un tipo de cuidado. Pero bueno, estás en primer año, espero que hayamos podido responder tu pregunta. ¿La respondimos? Sí, gracias. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿hay los, las licencias, por ejemplo, para los cuidadores? Depende del lugar de trabajo. Y nos interesamos en lo que da el gobierno como licencias, pero sé que se puede suplementar. Y investigamos cómo quizás los lugares de trabajo pueden apoyar más a los cuidadores, pero nos enfocamos en las políticas. Es una buena pregunta y no creo que podamos recomendar algo, pero lo podemos tener en cuenta. Los gobiernos pueden incentivar a los lugares de trabajo para estas licencias. Es el papel para fomentar a los lugares de trabajo para tener programas como este. También ahí podemos cambiar. No es solo una solución, es una solución, es un fenómeno multifacético. También hay otro comentario que dice, además hay que evaluar la calidad de la atención que se presta en los cuidados domiciliarios frente a la que se presta en los centros de cuidados a largo plazo. ¿Cómo podemos cuantificar en términos económicos la calidad de atención cuando hacemos un análisis de costo? Creo que es un tema de investigación interesante. Nuestro proyecto de economía de cuidado también hablaba con cuidadores y hay condiciones laborales que facilitan otras calidades de cuidado. Y es otro tema de investigación, pero no tengo nada basado en este proyecto. Gracias. Otra pregunta de la sala. Hola, tengo dos preguntas, perdón por duplicarlas. Estaban interesadas en la inmigración y el género. ¿Vieron esos aspectos en las políticas? Creo que la primera pregunta, repetimos las preguntas. La primera pregunta era si, s- la segunda pregunta tenía que ver con el género y la inmigración, si la política responde a esa intersección. para poder entender el por qué. Pero en Quebec, a partir de otras investigaciones,
podemos darnos cuenta de que hay otros valores culturales con respecto a la familia. Por eso se estableció en 1997, mucho antes que en otras provincias, el cuidado de los niños, por ejemplo. También hay una tendencia a que esta provincia sea mucho más diferente a las otras. Por eso considero que quizás hay más innovación en esa provincia, porque tienen una forma de operar muy distinta a otras provincias y al nivel federal, por supuesto. Es una gran pregunta porque Quebec es como una especie de unicornio, como lo decimos en Canadá. Históricamente han sido diferentes, han innovado en políticas sociales en comparación a otras. La pregunta entonces se enfoca en si tenemos esta especie de neoliberalismo, ¿podremos resistir estos cambios o no? Bueno, eso se verá con el tiempo. Solo me gustaría agregar que hay un sistema legal diferente. El Quebec está bajo el derecho civil, muy distinto al resto de Canadá. Ellos siempre buscaron ser diferentes, incluso con el idioma. Entonces, considero que la problemática va más allá que solamente las políticas. Hay cierta experimentación en esta provincia. Otro ejemplo es que tiene una ley en contra de la pobreza y está hace varios años, lo cual resulta muy innovador. En nuestro campo de estudio, la salud pública, es especialmente innovador. Por lo general, Quebec, como dije, en el sistema de salud pública Quebec ha sido resaltada como la provincia más innovadora. No puedo hablar por el resto del sistema, pero en lo que a políticas públicas se trata, sí hay una innovación clara, una distinción muy marcada. La segunda pregunta, con respecto al género, hemos visto cierta evolución. Por ejemplo, la licencia por maternidad originalmente era solo para las mujeres y esto ha evolucionado. Eh, un espacio muy interesante para estudiar esta cuestión de género es en el espacio de los cuidadores, porque sabemos que la mayor parte de las cuidadoras son mujeres, pero la realidad es que nuestras políticas o las políticas existentes no están relacionadas con el género directamente, es simplemente una tendencia en la sociedad. El acceso lo tienen todos los ciudadanos por igual. Nosotros planeamos publicar un marco de ciencia abierta, quizás, y toda la base de datos de estas políticas para que puedan ser utilizadas de manera interseccional, pero por el momento, lamentablemente, es muy limitado ese acceso. Tenemos un comentario en el chat de Terry que dice, no sé muy bien cómo plantear esto, así que discúlpenme, pero otro segmento de la población al que hay que prestar atención es el de los trabajadores autónomos. Cuidé a mi madre durante más de un año seguido como único cuidador, soy hijo único, y no tengo familia. Ella falleció en marzo y ahora también cuido a mi padre aunque no se lo ha evaluado como persona que necesita cuidados. No parece que reúna los requisitos para recibir prestaciones por cuidados, porque para poder prestarle estos cuidados cerré mi negocio. Ahora se me considera desempleado y no tengo tiempo ni los recursos para determinar qué ayudas tengo a mi disposición. Todo parece depender de la necesidad evaluada del receptor de cuidados o de la situación laboral del cuidador. Disculpen por el comentario largo, pero los antiguos autónomos son un segmento de la población que parece no estar contemplado. Hay una respuesta a este comentario que dice que hemos identificado que los trabajadores autónomos, los trabajadores temporales y los trabajadores por contrato quedan por fuera de la política o de la elegibilidad para recibir ayudas del gobierno.
En primer lugar, lamento mucho tu pérdida y muchas gracias. Te agradezco por compartir tu experiencia. Y este comentario ayuda, refuerza aún más un comentario que hizo Kaila antes, como la forma de empleo que cada uno tiene. Hace unos años se hizo un estudio que sigue en pie y la realidad es que muchas personas no pueden definir su condición laboral, es decir, si son trabajadores autónomos o están en relación de dependencia. En el pasado esto estaba mucho más marcado, ahora ya no. Hemos visto un aumento de los trabajadores autónomos. No digo que esto sea algo malo, pero sí implica que que esas personas no tienen acceso a ciertos beneficios que los trabajadores en relación de dependencia sí tienen. Se los ve, por lo general son bastante invisibles para el sistema. Esa es la respuesta corta. Creo que podemos hacer muchas cosas y tener ciertas consideraciones para este tipo de trabajadores. Y podemos, por ejemplo, analizar las políticas de trabajo a nivel nacional para poder abordar este problema. Así que muchas gracias por traerlo a la mesa. Tenemos algunos minutos para más preguntas. Hay una pregunta en el chat que dice que este diálogo me hace preguntarme si la gente está utilizando inteligencia artificial para encontrar recursos que puedan ayudarlos. Sería útil entender esta problemática. No sé si esto sucede en Canadá. Es cierto que no hay una eficiencia muy marcada en los canales de comunicación canadienses oficiales, pero no sé si están utilizando inteligencia artificial. Es un punto muy interesante. Hay que tener cuidado. Si pudiera aconsejarlos algo, es que tengan cuidado con el uso de estos recursos porque pueden ser mal usados. Es posible que si los utilizan de forma incorrecta, terminen encontrando recursos que no están apoyados, no son avalados por el Estado. No, el gobierno quizás no contempla ciertos apoyos que aparecen en los sistemas de inteligencia artificial, así que tengan cuidado, por favor. Hay una respuesta a este comentario. Hay aplicaciones de inteligencia artificial que nos ayudan a navegar estos recursos. Un ejemplo es TeamCarePal, que tiene recursos verificados. Bueno, muchas gracias por el comentario. Gracias, nos sirve mucho, lo apreciamos. Es un tema complejo, así que gracias por el apoyo. Otro comentario del chat. También existe una laguna en la recopilación de datos sobre las personas que abandonan el mercado laboral para cuidar de familiares en el hogar. Estas personas también dejan de tener derecho a muchas ayudas y prestaciones. Sería conveniente empezar a recopilar estos datos. Sí, por eso considero que deberíamos modificar los criterios de elegibilidad para poder incluir tener cierta sensibilidad y para poder incluir a estos grupos más marginados, por así decirlo. Así que muchas gracias por ese comentario. ¿Alguna pregunta de los aquí presentes? Sí, yo tengo una pregunta. Yo no soy de Canadá, soy de China. En China yo soy hija y mi madre tiene síntomas de menopausia. He tenido que cuidarla. También tiene otras problemáticas. En Canadá en China tenemos una cultura que nos fuerza de cierta manera, es cultural el hecho de que tenemos que cuidar a nuestros mayores. A nosotros nos hace felices. No sé si Canadá tiene estas
normas culturales. Hay una relación quizás un poco más dinámica entre los cuidadores y quienes reciben los cuidados y la relación con el aspecto económico de estas personas. Entiendo, sí, es muy interesante. Entiendo que en China tienen un sistema muy distinto, donde la mayor parte de los cuidados se hace en el hogar. Veo que el problema, la situación de China nos haría tener políticas múltiples y muy distintas desde otro ángulo, por supuesto. Hoy en día, aquí en Canadá, hay el cuidado suele ser no remunerado en esos casos. Por lo tanto, lo que sucede es que el cuidado tiene que seguir sucediendo, la gente tiene que seguir siendo cuidada. Por eso necesitamos apoyos económicos. No, no tiene que ver el aspecto cultural de si a la gente le gusta o no, disfruta o no cuidar a sus mayores. Hay una diferencia cultural. Aquí lo tenemos que hacer más allá de que nos guste o no nos guste, pero necesitamos apoyos económicos para poder hacerlo, porque por lo general el cuidado es no remunerado. No había escuchado la perspectiva china por dos motivos, supongo que aquí en Canadá no funcionaría. En primer lugar, tenemos una estructura descentralizada, es decir, cada provincia tiene su jurisdicción, como hemos mencionado, por supuesto. También tenemos que tener en cuenta que hay cada vez menos énfasis en las excepciones, es decir, la legislación se aplica a gran escala para muchas cosas al mismo tiempo. Eso, por supuesto, implica muchos desafíos. ¿Cómo hacemos cómo desarrollamos las políticas o las leyes? Es muy distinto a cómo se haría en China. No creo que sería viable el modelo chino en Canadá por una cuestión cultural. La pregunta de quién es responsable de cuidar a aquellos que necesitan los cuidados es muy interesante, pero en Canadá la respuesta es muy distinta. Quienes son cuidados tienen que, quienes cuidan tienen que estar saludables y ser cuidados de la misma manera de, a la que aquellos que cuidan. Hay hoy en día nuestras provincias y el nivel y el gobierno no están al nivel de la situación. Entonces, por eso nos preguntamos cómo podemos mejorar. También quisiera agregar que hemos observado la carga de salud mental que implica cuidar a una persona. Por supuesto, hay una perspectiva a veces de devolverle a los padres lo que nos han dado a nosotros, pero hay otros que lo consideran una obligación. Es muy interesante entonces pensar cómo estas políticas pueden apoyar estas visiones diversas. La percepción es muy importante, cómo uno ve el cuidado de otros, pero hay un límite. Uno puede sentir que es su deber cuidar a otro, a su padre, por ejemplo, muchos lo sentimos así, pero no todos, ese sentimiento no es posible para todos, ese papel es muy personal. Sin embargo, la gente sigue necesitando los cuidados. Muchas gracias por compartir tu perspectiva. Hay otro comentario. Ana Kamau de Nairobi, Kenia. Implementación de un proyecto financiado por el IDRC y Global First Canada sobre el cuidado de los cuidadores de personas que viven con enfermedades no transmisibles. Una resolución que hemos hecho a través de la investigación es la inversión de los roles de cuidador y receptor de cuidados. En un momento dado es cuidador y el otro es receptor de cuidados. Hay muchos comentarios de agradecimiento en el chat.
Ya llegamos al fin de nuestro tiempo juntos. ¿Algún otro comentario que quieran hacer los oradores? Está disponible, sí. Si hay grupos que quieran hablar sobre el cuidado multigeneracional, estamos interesados en ese tema, así que quizás su grupo puede amplificar nuestra, nuestra encuesta y estamos muy agradecidas por la gente que se sumó a nuestra presentación. Sí, digo lo mismo. También puedo compartir mi email. Muchas gracias por preocuparse por este tema. Creo que todos nos podemos conectar con este tema, ya sea que lo estamos estudiando o por nuestra humanidad compartida, que creo que todos compartimos. Y creo que las sociedades que se preocupan son sociedades más saludables. Y esto puede pasar en nuestro país y en muchos otros lugares. Muchas gracias por su interés. Y gracias a Keila, gracias Ben por organizar esta sesión. Muchas gracias y gracias por venir a todos. Y también queremos mostrarle el agradecimiento a las grandes intérpretes, Victoria y Lucía. Sí, muchas gracias. Perdón por ir tan rápido. No te das cuenta que estás hablando rápido hasta que alguien te lo dice. Y yo suelo hablar rápido.